Hola, soy Gustavo Barrios, fotógrafo y diseñador gráfico, creador del festival Noche de Catrinas Jalitic. Creo que es algo que sería una labor, primero, en la familia. Yo creo que la parte primordial es trabajar quizás o pensar de una manera como pensaban nuestros abuelos, quizás, que ellos desde niños seguíamos todas estas tradiciones. Obviamente se pasa de padres a hijos y yo creo que es algo que sí, con el tiempo se ha ido dejando de hacer, ¿no? Antes era digamos, las reuniones familiares, la cena o la comida, eran momentos, digamos, muy cercanos en los cuales sin teléfonos celulares y sin otras distracciones, pues prácticamente eran los momentos en los que nos reuníamos en la familia y se empezaba a platicar y se empezaba a hablar mucho de todo esto, ¿no? Quizás de las historias, ¿no? Los abuelos contaban de las historias de sus papás y de sus mismos abuelos y se iba pasando a través de historias. Entonces yo creo que eso es algo que no se debe que no se debería de perder o que deberíamos de retomar de alguna manera, ese volver a unirnos como en un clan y platicar y decir y contar las costumbres, tal vez en las mismas escuelas, por ejemplo, que se pudiera hacer dinámicas tipo mesa redonda, donde cada uno de los alumnos de los estudiantes pudieran compartir, por ejemplo, las costumbres de cada uno de sus lugares, porque no toda la gente viene del mismo espacio, ¿no? Entonces, quizás cómo se celebra en el norte de Veracruz, hablando específicamente de Veracruz, ¿no? En el norte, en el centro, en el sur, o la gente que viene, por ejemplo, del centro, etcétera, ¿no? Que cada quien hablara de sus diferentes tradiciones y eso ayudaría mucho para saber cómo se han ido modificando, cómo han ido cambiando también a través de los años y tratar de que no se pierdan que no pierdan esa continuidad, ¿no? Entonces yo creo que es una labor primordialmente, empezaría en las casas, en las familias, y ya después se podría pasar, digamos, a las aulas. Obviamente, eso es algo, digamos, el, el punto principal, ¿no? Quizás el lugar de donde más conocemos, ¿no? El cine, que es Hollywood, ¿no? Se ha dado a la tarea de retomar muchas tradiciones de muchos lugares del mundo, ¿no? Hablando específicamente de México, bueno, tenemos un ejemplo, creo, clásico que fue ya de manera contemporánea, que podría ser la película de James Bond, la de Spectre, ¿no? Donde ellos mismos nos enseñan cómo teníamos que celebrar el Día de Muertos, ¿no? Es algo increíble, ¿no? Cómo se tiene que retomar de esa forma, esperar a que alguien más nos lo venga a decir, pero creo que de alguna manera también es bueno porque vivimos en un mundo global, ¿no? En un mundo donde todos participamos de todos, ¿no? Que estamos ya muy cerca por medio en este caso del cine o de las redes sociales. Entonces, sí estamos muy cercanos, por decirlo así, ¿no? Entonces, no es como antes que tal vez las noticias tardaban días en llegar, ¿no? O meses, hablamos de muchos años atrás. Ahorita todo es inmediato. Entonces, esta manera en la que quizás Hollywood tomó y nos viene a decir, ¿no? Con el caso también ya de la película Coco, que también retoma esa parte de las tradiciones del Día de Muertos y demás. Creo que es importante, es bueno verlo, reflejarnos un poquito en ese espejo, ¿no? En cómo nos ven afuera. Y yo creo que aquí lo importante sería que con esa misma visión que tienen de fuera, nosotros podamos reorganizarnos, ¿sí? Y podamos nosotros fortalecernos, ¿sí? A raíz de eso que estamos viendo de fuera, ¿no? Porque claro que aunque es una imagen quizás un poquito distorsionada o un poquito exagerada, por decirlo así, pero parte de algo muy bonito, muy interesante, que es efectivamente el festejo del Día de Muertos, ¿sí? Entonces, es algo que sí es, yo creo que de las pocas tradiciones que sí se han seguido teniendo en el caso de nosotros, ¿no? No se han perdido, aunque cada vez se va celebrando menos y menos y menos y ya quizás no tiene tanta importancia como antes, ¿no? Que en todas las casas se ponían los altares, que la gente, la familia participaba para poner los altares y obviamente retomar ese significado tan bonito que era darle la bienvenida a nuestros muertos, ¿no? A nuestros seres queridos que ya no estaban
y que, bueno, según nuestra creencia, vienen a visitarnos en esos días. Entonces digo, es padre, ¿por qué? Porque ellos lo retoman, nos lo dicen, pero nosotros también tenemos, yo creo que toda la responsabilidad de decirles, ok, ya vimos, ya recibimos esa llamada de atención, ahora vamos a ponernos las pilas y nosotros poder dar nuestra respuesta, ¿no? Lo mencionaba en la primera pregunta, digamos, la responsabilidad que tenemos nosotros, en mi caso como maestro, como docente, es preocuparnos de una formación integral de los alumnos. No nada más es la materia que les estoy enseñando, sino tratar de que aparte de lo que viene en el programa, que es obviamente muy importante cumplirlo, aparte de eso yo creo que nosotros podemos agregar cosas que pueden hacer que nuestros alumnos crezcan de una manera integral. Y obviamente las costumbres y las tradiciones es algo que nos forma, ¿sí? Entonces, claro que sí, y para mí sería increíble que pudiéramos revisar a lo mejor los planes de estudio, ¿sí? Y que se pudiera darle más importancia a esto, no nada más en la primaria, porque muchas veces en la primaria es donde vemos todo eso, pero yo creo que es primaria, secundaria, prepa e incluso en las universidades. Y si las universidades, hablando por ejemplo en mi rama, que es que son las artes plásticas, diseño y demás, ¿sí? Ahí es donde yo creo que podríamos tener esa forma de integrar la cultura y las costumbres por medio de hacer a lo mejor trabajos, homenajes, exposiciones, y un poquito en el caso del Festival Noche de Catrinas, ahí nosotros tratamos de hacer eso precisamente, ¿no? Surgió así como un ejercicio con los estudiantes, precisamente para que los estudiantes, en mi caso de fotografía, puedan retratar, en el caso de nosotros, del festival, las tradiciones como el Día de Muertos y todo lo que se celebra alrededor de él. Sí nos ha afectado, hablábamos de estas situaciones, ¿no? De las películas y de lo que se vive, digamos, en el día a día. Y claro, y algo que a mí siempre me preocupó específicamente, era ver que en el caso del Día de Muertos, la gente celebraba el Halloween famoso, ¿no? Y que los niños querían disfrazarse de Halloween y querían ir a pedir el dulce, ¿no? Como se celebra en Estados Unidos. Algo que, bueno, que se hizo un sincretismo ahí, se unió, ¿no? Todo esto, pero en realidad yo creo que nuestra tradición es mucho más hermosa por lo que significa, ¿sí? Entonces, sí, claro que nos ha afectado, pero yo creo, lo que decían en las respuestas anteriores, yo creo que la responsabilidad es que ya una vez que sentimos esa afectación, podamos no nada más quedarnos como espectadores, sino que nosotros podamos también actuar, ¿sí? Y podamos nosotros responder de una manera creativa, en nuestro caso, ¿no? Una manera creativa para poder lograr que eso que ya nos está afectando quizás lo podamos nosotros poner y tener a nuestro favor, ¿sí? Entonces, que ya una vez que lo estamos viendo de manera global, cómo puede crecer algo como el desfile de la Ciudad de México, que la verdad es increíble. Ya, digamos, ellos pusieron quizás la semilla, creció mucho y ahora ya, como muchas cosas que suceden en México, ¿no? Es una pequeña semilla y de repente se hace gigante. Entonces, bueno, eso sería la manera en la que nosotros creo que podemos responder de una manera muy creativa y siempre retomando todo lo que sería la parte de nosotros, la parte de México, ¿no? Y yo creo que la mejor manera de hacerlo es ir al pasado, ¿no? Ir al pasado, lo que platicábamos, ¿no? Preguntarle a los abuelos, preguntarle a las personas mayores cómo se celebraba antes y cómo podemos volver a celebrar eso.